Bueno, buena semana. Volvamos a retomar nuestra historia de Colombia en un punto culminante. Estamos hablando de 1949. Estamos hablando del final del gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez y un momento crucial que fue el 9 de abril del 48, en la mitad de su mandato, donde evidentemente hay un quiebre en la historia por la violencia que se generó, nacida del dolor del pueblo al no poder con Jorge Eliezer Gaitán llegar al poder, pues fue asesinado vilmente, estando ya todo el Partido Liberal unido. La masa, el pueblo liberal no perdonó eso, y evidentemente ese es un punto de quiebre. Ese es un punto de quiebre. Sigamos mirando unas medidas que hubo que tomar, explicando primero que hay que ser enfáticos en que la Segunda Guerra Mundial es un punto también de inflexión. Varias cosas. Primero, cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, 9 de abril de 1948, se aprovechó una coyuntura. ¿Cuál coyuntura? Estaba citada la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá. Estaba organizado un evento para que vinieran todos los países latinoamericanos y americanos para hablar de América. Y el gran invitado, el invitado de honor, era el general Marshall. ¿Quién era el general Marshall? El que fue designado por los Estados Unidos para reconstruir a Europa, porque Europa fue destruida. Europa tuvo 6 años de una guerra mundial concentrada en ella. Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Inglaterra, Rusia, Austria, toda Yugoslavia, todos esos países eslovenos, eslovacos, Grecia, todo eso quedó destruido. Había que reconstruir a Europa. Esa fue la labor que se le encomendó a Marshall, al general Marshall. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos cuando finaliza la guerra? Truman, Harry Truman, que fue a quien le tocó descargar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, obligando a los japoneses a rendirse. Pero la guerra mundial, hay que volver a decir algo, porque es el enfrentamiento de ideas totalitaristas frente a ideas demócratas. ¿Quiénes comenzaron la guerra? Los totalitarismos. O sea, el totalitarismo sigue a un líder. Llámese Führer, caso de Adolfo Hitler. Llámese Duce, caso de Mussolini. O llámese secretario del Partido Comunista, José Stalin. Tenemos que recordar que antes de la guerra se produjo un pacto entre totalitaristas. ¿Quiénes son los totalitaristas? Los que solo creen en la superestructura del Estado, donde el individuo no juega ningún papel importante sino de obedecer. El individuo es parte de un engranaje, parte de una máquina que se llama Estado, que es el que piensa por él. Stalin es un totalitarista, ese es el comunismo. Mussolini es un totalitarista, ese es el fascismo. Y Hitler es un totalitarista y ese es el nazismo. Todos socialistas. El denominador común es el socialismo.
un totalitarismo cercano a las masas. La masa juega un papel importante en esos tres sectores. Entonces, el primer acuerdo fue el famoso pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto entre la Unión Soviética y Alemania para repartirse en Polonia. Ese fue el pacto. Y entonces avanzó la Unión Soviética sobre Polonia desde el oriente y avanzó Alemania sobre Polonia desde occidente, y Polonia quedó hecha pedazos. Eso desata también la guerra, pero entonces observen que la Unión Soviética no estaba del lado de los aliados. La Unión Soviética estaba del lado de los agresores, del lado de los totalitaristas. Menciono esto porque eso creó una situación nueva cuando Hitler, que no pudo vencer a Inglaterra, cuando Hitler resuelve atacar a Francia y se tomó a Francia y la destrozó, le quedaba Inglaterra. En ese momento la aliada de Alemania era la Unión Soviética. Hitler lanza todo a su Luftwaffe sobre Inglaterra, pero Inglaterra tiene ya un líder que hace respetar a Inglaterra, que es Winston Churchill. Recuerden el famoso discurso donde él solamente le ofrece al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas. Dice, nosotros nos enterramos, pero nosotros no pactamos con totalitaristas agresores, que era Hitler y Stalin. Pero como Inglaterra no se rindió, Inglaterra aguantó, Inglaterra se defendió, y Hitler se dio cuenta que era imposible vencer a Inglaterra. Al no poder vencer a Inglaterra, hace lo mismo que hizo Napoleón Bonaparte cuando ataca a los ingleses y ve que no se rinden, se dirige a Rusia. Y Hitler viola el pacto Molotov-Ribbentrop y se tira sobre Rusia, la campaña del invierno ruso. Entonces ahí sí dizque Rusia o la Unión Soviética entra a la guerra de aliada de los países occidentales, o sea, de Inglaterra. Y ahí es donde, como consecuencia del bombardeo de Pearl Harbor por Japón, pues Japón se hace del lado de los países del eje y Estados Unidos entra abiertamente en la guerra. Entonces, son como aliados, pero unos aliados inesperados. Y Estados Unidos y la Unión Soviética. Inglaterra y la Unión Soviética. Cuando termina la guerra, se dan cuenta de que no pueden convivir juntos, y la Unión Soviética pone el famoso telón de acero, como un teatro, baja el telón, y entonces dijo Churchill, hay un telón de acero, la famosa cortina de hierro que cae sobre Europa. Y entonces, obviamente, ya viene la discrepancia abierta, como en el comunismo. Comunismo, digámoslo, por un lado, y por otro lado, países occidentales, o podríamos llamarlo capitalismo. Me parece que el término no es correcto, pero ese es el concepto. Entonces, la Unión Soviética tiene prestigio, es increíble, porque ella fue la que comenzó la guerra al tomarse Polonia, pero es parte de los vencedores, tiene sin duda un prestigio, pero obviamente comienza la Guerra Fría.
45, comienza la Guerra Fría. Entonces, la Unión Soviética no ve con buenos ojos la reconstrucción de Europa por parte de los Estados Unidos y por eso no permite a los Estados Unidos meterse a la Europa oriental. Y por eso fue tan impresionante esos cambios entre la Europa oriental y la Europa occidental, la una bajo el plan Marshall. Ese fue el general que estuvo el 9 de abril de 1948. Y menciono todos estos antecedentes porque la Unión Soviética decide exportar el comunismo, porque el concepto de Marx, el concepto de Lenin es proletarios de todos los países unidos. Es decir, ellos no son nacionalistas, ellos son internacionalistas. El concepto del comunismo es clase trabajadora contra clase empresarial. Esa es una lucha de clases, no una lucha de países. Ese tema tiene que quedar claro por cuanto ese comunismo es llamativo en las clases trabajadoras colombianas. Alfonso López Pumarejo había establecido con las reformas del 36, con las reformas constitucionales del 45, unos fueros sindicales. Recordemos que López aceptó trabajar con los llamados frentes populares, en donde estaba esa masa trabajadora. El liberalismo, y eso lo dicen muchas personas, tiene como dos facetas, el liberalismo colombiano. Por un lado tiene la faceta del empresariado liberal, en el sentido del origen del liberalismo, el libre cambio, y por otro, las nuevas clases populares, el trabajador. Hay liberales que podríamos decir de derecha y liberales de izquierda. Lo cierto del caso es que con López Pumarejo se había establecido unas disposiciones laborales favorables a los trabajadores, entre ellas la creación de la CTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia, y como una unión de todos los sindicatos del país. Y se había prohibido, había una ley que prohibía el paralelismo sindical, porque si se creaba otra confederación, pues le quitaba fuerza a la CTC. Entonces López protegió eso. Pues en el gobierno de Mariano Ospina Pérez hay otro concepto. ¿Por qué? Porque el comunismo filtró las bases obreras y el comunismo es ateo. La religión es el opio del pueblo. Entonces la iglesia tiene que ofrecer, la iglesia no puede decir que es capitalista, porque eso no es verdad. Entonces era importante creer en un sindicalismo cristiano, católico, al estilo de la famosa encíclica Quadragesimo Anno y Rerum Novarum. Entonces, en el gobierno de Ospina se expide un decreto en 1948 prohibiendo el fuero sindical, y en el 49, que es en el año que estamos, el 26 de septiembre del 49, aún en el gobierno de Ospina, se reconoce jurídicamente una nueva central de trabajadores católica, la UTC, la Unión de Trabajadores de Colombia, y se enfrenta a la CTC, o sea, se acaba el famoso paralelismo sindical. Por allá en 1955, estamos hablando del 49, Adán Arriaga Andrade, quien fue ministro de Trabajo en la época de López Pumarejo, dijo
en el 55, que con la anulación de la prohibición de los sindicatos paralelos se garantizó a los trabajadores el derecho a destruirse ellos mismos y se estimularon organizaciones rivales. Eso dijo pues Adán Arriaga Andrade, molesto porque había impulsado ese sindicalismo único, el de la CTC, que se había desviado. Ese es un punto importante para entender varias cosas. El otro, y porque vamos a entrar a un punto importante, la guerra mundial termina, pero las potencias, cuando se reconocen nuevamente enemigas ideológicamente, Unión Soviética, Stalin, Estados Unidos, democracia, Inglaterra, pues tienen unas armas muy importantes. La bomba atómica ya fue puesta en ejecución, bombardeo de Hiroshima, Nagasaki. Hitler había inventado unos cohetes que hoy podríamos llamar misiles, los famosos V1, V2, misiles, digamos que no transcontinentales, pero sí transnacionales, que eran capaces de llegar de Alemania a Inglaterra. Lo que pasa es que no tenían ojivas nucleares, pero miren cómo ya se inventan esos cohetes armados con capacidad de producir mucho daño. Bueno, y eso finalmente estalla en la famosa Guerra de Corea. La Guerra de Corea, cuando Corea, que es una península allá en el lejano oriente, al frente de Japón, al lado de China, allá. Entonces, Japón derrotado, China, digamos que estuvo involucrada por cuanto mantuvo una guerra con Japón, porque Japón no tiene tierras. Entonces Japón invade la Manchuria, que hoy es de China. Entonces hay una disputa y China cae en manos de Mao Zedong, y Mao es comunista. Entonces fíjense que el concepto de la lucha ideológica se vuelve muy fuerte, y entonces allá va a haber un problema en Corea cuando China invade el norte de Corea y se crea la Corea comunista. Iba a invadir toda Corea, o invade Corea. ¿Y quién le sale al frente? Estados Unidos. Estados Unidos a defender a los coreanos, y entonces se da la Guerra de Corea. Ojo que Colombia termina involucrada en la Guerra de Corea, primero con Ospina y después con Laureano Gómez, pero ya hablaremos de eso enseguida. Volvamos a mencionar un tema muy delicado. ¿Por qué el cierre del Congreso que ya había decretado Ospina? Entonces aquí hay unas circunstancias muy importantes, y era que el Partido Liberal quería regresar a como diera lugar al poder. Él creía que tenía las mayorías, porque todavía estaba haciendo las cuentas del Partido Liberal Unido, porque había una República Liberal desde 1930, del 30 al 34 Laya, del 34 al 38 López Pumarejo, del 38 al 42 Eduardo Santos, del 42 al 45 nuevamente López Pumarejo, que se pierde en las elecciones del 46 por la división entre Gaitán y Gabriel Turbay, pero creía tener las posibilidades de retornar. Ahí está el cuento. El Partido Liberal está convencido, y el Partido Conservador está esperanzado porque lleva 4 años de gobierno. Entonces, el Partido Liberal lo primero que hace es salirse del gobierno de Ospina. Dice: yo no puedo seguir en el gobierno de la Unidad Nacional, yo tengo que convertirme en alternativa de poder, y por eso se vuelve tan complicado 1949. El tema es que el Partido Liberal quería adelantar las elecciones presidenciales, y eso no se podía porque las elecciones presidenciales
comenzaban en el año 50, el presidente se posesiona el 7 de agosto del 50 y las elecciones iban a ser en junio o julio. Pues el Partido Liberal dice hay que adelantar las elecciones y eso implica reformar un código que es el famoso código electoral, y aquí se arma el florero Llorente, porque el código electoral es un código y toda reforma a un código implicaba unas mayorías calificadas de 2/3 partes del Congreso, y el Partido Liberal no tenía las 2/3 partes. Podía tener mayoría, pero no las 2/3 partes. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió porque se trató de hacer se hizo la reforma del Código Electoral y lo aprobó el Congreso por mayoría, no por la mayoría calificada de las 2/3 partes. Y entonces vino la objeción que hizo el presidente Ospina, la objeción de que era una reforma del Código Electoral, y explicamos cómo también esas objeciones no fueron aceptadas por el Congreso, y finalmente es la Corte Suprema de Justicia la que con mayoría liberal tampoco aceptó las objeciones. En ese tema de las objeciones, el presidente Mariano Ospina Pérez citó a un profesor muy importante de la Facultad de Derecho de la Bolivariana, el doctor Miguel Moreno Jaramillo, sobre el tema, sobre la conceptualización de lo que era o no era un código, si la norma era clara o no era clara. Ahí es donde el mismo Ospina, citando a Moreno Jaramillo, recuerda la famosa frase que decía Moreno Jaramillo: las cosas son lo que son y no lo que las gentes quieren que son o crean que son. Las cosas son como son. Si eso es un código, porque es un cuerpo sistemático, organizado, dividido en libros, títulos, capítulos, artículos y versa sobre toda una materia, eso es un código, así no lo diga ninguna de las normas. Bueno, lo cierto del caso es que la Corte no aceptó eso, y eso complicó el ambiente de una forma terrible, y se dio un hecho del que hemos hablado fatal para la democracia, y es que las pasiones se enardecieron con esos debates de esa reforma del Código Electoral, porque eso implicaba poder adelantar las elecciones. Imagínense, donde se adelantaron las elecciones, pues le quitaban el gobierno a Ospina. El tema era, y los conservadores no iban a dejarse. Entonces, eso crispó los ánimos, y en esa época todos los debates se publicaban o se manifestaban en la radio. La radio juega un papel muy importante acá. Pues, ¿cómo les parece que el 23 de septiembre de 1949, a las 9:30 de la noche, el tesorero de la República, Hernando Llorente, llama al teléfono al doctor Hernán Jaramillo Ocampo, que tiene un magnífico libro que se llama 1946-1950, de la unidad nacional a la hegemonía conservadora, donde él cuenta todo esto. Él fue ministro de Mariano Ospina Pérez, y le dice: oiga, usted no está escuchando las sesiones del Congreso. Y él dijo: no, estaba mirando los documentos. Y dijo: pues, ¿cómo le parece que hay un abaleo, hay un tiroteo dentro de la Cámara de Representantes? ¿Qué pasó? Pues lo cuenta Abelardo Forero Benavides, que fue testigo presencial y estuvo ahí en ese momento. Hubo un cruce de palabras fuerte entre un representante de Boyacá, de apellido, bueno, no recuerdo en este momento, con otro representante en el que se trataron con brusquedad
Y el de Boyacá prácticamente le dijo al otro que manejaran las cosas porque le iban a hacer, el otro le iba a hacer una réplica. Entonces ya sabía que le iba a hacer la réplica, y Forero Benavides sabía qué tipo de réplica le iba a hacer porque le iba a cuestionar a la mamá. Bueno, y este conservador le responde que él es hijo de labriegos sencillos, y lo insulta, y no hijos de una persona que no es una mamá decente, algo así pues terrible. Y inmediatamente desenfundan revólveres y empieza un abaleo dentro de la Cámara de Representantes el 27 de septiembre. Eso fue horrible, todos los representantes se tiraron al suelo, y el que armó el tierrero quedó muerto, y hubo varios heridos. Entre ellos sale herido el doctor Jorge Soto del Corral, que era un parlamentario muy importante, y que fruto de esa herida murió después de una penosa, no agonía, pero una penosa, digamos que, pues, no enfermedad, pero sí muy afectado en su salud. Murió a los 4 meses el doctor Jorge Soto del Corral. Bueno, esto muestra hasta qué punto las pasiones se habían enardecido. Y imagínense ustedes entonces los pueblos, porque si las gentes escuchan estos discursos, estos enfrentamientos por radio, imagínense ustedes en una vereda, en Boyacá, en Santander, en el Tolima, lo que eso fue causando. Y esa es parte de la responsabilidad del problema de la violencia de la que vamos a hablar. En octubre del año 49, Laureano Gómez dice: yo quiero ser el presidente, el próximo presidente, porque se adelantaron las elecciones por la mayoría del Congreso. Entonces los conservadores dicen, pues es un derecho adquirido. ¿Por qué? Pues porque Laureano Gómez, desde 1930, en toda la famosa República Liberal, fue la verdadera voz contradictora de esa República Liberal. Él fue el que atacó a Olaya, y él fue el que atacó a López Pumarejo, y el que atacó a Eduardo Santos. O sea, él es sin duda alguna, además era un gran orador, era duro, era el líder indiscutible. Él fue el que prácticamente le abrió el camino a Mariano Ospina Pérez para ser el presidente. Si él se hubiera lanzado Gómez, seguramente el Partido Liberal se hubiera unido. Y no se lanzó, dejó Ospina, y el Partido Liberal no se unió, y por eso ganó Ospina. Entonces Ospina no podía tampoco enfrentarse a Gómez, ni iba a molestar esa candidatura, pero definitivamente eran caracteres muy diferentes. Ospina era un hombre reflexivo, calmado, pausado, elegante, suave, prudente. Gómez era un monstruo, así le decían, el monstruo, el fiscal general de la nación, era un espadachín, era un gladiador nato. Ese era Gómez Hurtado. Ospina era bastante diferente. Entonces, Guillermo León Valencia en ese momento era presidente del directorio conservador, y proclama la candidatura de Laureano en octubre de 1949, diciendo estas palabras: pero si algo considera el partido de inaplazable, es la revolución por la justicia. El dilema es claro y sencillo: ¿hacemos la revolución cristiana o padecemos la revolución materialista? El capitalismo, como concepción liberal y anticristiana, cumplió ya su misión en la tierra, y ha sonado la hora del colectivismo, que es la consecuencia de la enseñanza del primer maestro sobre la igualdad.
carácter de Laureano Gómez, condúcenos a la victoria. Termina el discurso de Guillermo León Valencia. ¿Y cuál es la respuesta de Laureano Gómez? Porque nuestra doctrina nos infunde el respeto por la dignidad humana, la integridad del hombre y su libertad como valores eternos e intangibles. Sabemos que las fuerzas económicas deben ser encauzadas, de suerte que no se desentiendan de las necesidades populares, ni impongan la insufrible dominación de los más débiles por los más fuertes. Una sana economía no puede existir sino como integridad orgánica que haga imposible la coexistencia del exceso de posibilidades de los unos en frente de la miseria y penuria de los otros. Fíjense que ambos, Guillermo León Valencia y Laureano Gómez, no son capitalistas. Están diciendo, el Partido Conservador no es capitalista. Fíjense que reconoce que hay una clase, la clase popular, la clase más necesitada, que necesita del Estado. O sea, que hay que asistirla. Que ese cuento pues de que el Partido Conservador es un partido de libre cambio, eso no es verdad. Miren el discurso de Guillermo León Valencia, miren la respuesta de Laureano Gómez, y queda finiquitada pues la candidatura de Laureano. Ahora bien, recuerden que Laureano no es que tenga muy buenas relaciones con Ospina, porque no le perdona que Ospina no haya renunciado el 9 de abril y le hubiese entregado el país a los militares, que era lo que había sugerido Laureano Gómez. Ospina se plantó y dijo que no, que él tenía la capacidad de sacar al país de esta crisis, y lo hizo. Y vino el cuento aquel de que Laureano siempre le espetó a Ospina, que hizo un gobierno, o que le quedaba claro que había hecho una transacción para tener unos liberales fuertes y unos conservadores desteñidos. Ahí ya hay una indudable molestia. Por eso el protagonista, digamos que la candidatura de Laureano, pues son otros, y Ospina prudentemente se hacia un lado. Pero ahí está la candidatura de Laureano Gómez. Bueno, continuaremos, porque estos momentos son muy importantes para entender el fenómeno de la violencia y la creación de los grupos guerrilleros. ¡Feliz semana! Si te ha gustado este video, darle like y suscríbete.